Dios los bendiga. Estamos en la clase número 9, la importancia de la reunión del cuerpo de Cristo. Una clase chulísima, bien edificante. Antes de dar la clase, lo que vamos a hacer es una oración. Así que Padre Santo que estás en el cielo, gracias Señor por todo lo que nos brindas, por tu conocimiento, por tu sabiduría, por tu palabra, para que cada día conozcamos más de ti y seamos transformados. Bendice a cada uno de los que ve este video y lo escucha y que haga parte de su vida esta palabra y esta enseñanza que se hace. Gracias Señor por cada uno de ellos. Bendícelo en sus finanzas, bendícelo en su familia, en su unión matrimonial, los que estén casados, los que tengan familia. Señor, bendice a su familia, a sus finanzas. Bendice Señor y que sean cada uno, gente que cambie al mundo, que lleve tu reino y glorifique tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Así que, empezando la clase, vemos en su cuaderno en la página 24, que es en el caso del cuaderno que yo tengo, sino es la clase número 9, la importancia de la reunión del cuerpo de Cristo. En la introducción dice: no somos convertidos para vivir nuestra vida cristiana a solas. ¿Qué ustedes creen? Nosotros nos arrepentimos y todo lo que hacemos para vivir solo. Ay, no, es que no quiero escuchar a aquel hablar de Dios. Ay, es que no quiero danzar. Ay, es que no quiero alabar. No quiero adorar. No me siento con deseos. Ay, yo me voy a quedar en casa y yo veo por Zoom o YouTube. No tengo que reunirme y en esta ocasión no nos estamos reuniendo por la pandemia, debo decir. Pero aún la reunión, ¿por qué es importante? Vamos allá. Cuando nosotros decidimos aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, hemos ido aprendiendo que nos arrepentimos, que hemos visto el perdón de Dios en nuestras vidas y cómo nosotros debemos perdonar, que tenemos un nuevo nacimiento porque entonces ya actuamos de otra manera conforme a la voluntad de Dios, que no tan solo somos creyentes por seguir a Cristo, no somos cristianos por seguir a Cristo, sino que somos cristianos creyentes porque adicional a que lo seguimos, vivimos conforme a lo que Él nos enseñó. Que esto nos hace discípulos, porque en la palabra dice que nosotros debemos hacer como miembros de la iglesia de Dios, como miembros discípulos creyentes en Dios, que nosotros somos parte de la iglesia, que somos un cuerpo añadido a la iglesia, que no tan solo es la enseñanza que recibimos a través de la palabra, sino que es la enseñanza que nos cubre y nos hace cambiar nuestro sistema de vida, no tan solo para nosotros, sino para todos aquellos que están alrededor de nosotros. Que nosotros día a día crecemos como discípulos, no importando si estamos en diferentes ministerios o en ningún ministerio, que es bien raro porque Dios siempre nos da dones a todos, pero cómo nosotros cada vez vamos creciendo con esos dones y aún los que quizás desconocemos que Dios no los hace conocer. Así que por todo esto es importante que nosotros nos reunamos, porque nosotros no nos arrepentimos para estar a solas, sino vamos a entender la importancia de por qué Dios nos indica que nos reunamos en una iglesia. Está la Iglesia Universal. ¿Y qué es eso de la Iglesia Universal? Aquí nos dice en la introducción que dice: debemos ser edificados juntos en Cristo, siendo colocados en una iglesia universal al ser unidos a una iglesia local. Ok, en Mateo 16, del 13 al 19, nosotros vemos que es la iglesia universal. Todo el que cree en Cristo. Cuando nosotros vamos a Mateo, vamos a buscarlo en su Biblia, a Mateo 16, 13 al 19. Vamos a buscar Mateo 16, 13 al 19.
Y les leo. Cuando llegaron cerca del pueblo de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente acerca de mí, el Hijo del Hombre? Los discípulos contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista y otros dicen que eres el profeta Elías o el profeta Jeremías o alguno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó, ¿y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios que vive y da vida. Jesús le dijo, bendito seas, Pedro, hijo de Jonás, porque no sabes esto por tu propia cuenta, sino que te lo enseñó mi Padre que está en el cielo. Por eso te llamaré Pedro, que quiere decir piedra. Sobre esta piedra construiré mi iglesia y la muerte no podrá destruirla. Y nos preguntamos, ¿qué tiene que ver la Iglesia Universal con esto de Pedro? Lo que tiene que ver es, vemos aquí en el capítulo 17 que Jesús le dice, bendito seas, porque no sabes esto por tu propia cuenta, sino que te lo enseñó mi Padre que está en el cielo. O sea, la conexión que tenía Pedro con Dios en ese momento le dio una respuesta que solo Dios habría otorgado al hombre para decir quién era Jesús. ¿Y qué decide Jesús? Crear la Iglesia Universal con estas palabras. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios que vive y da vida. Esto es la Iglesia Universal. Todo aquel que cree en Cristo. Todo aquel que ha sido perdonado, arrepentido y que pidió la salvación a través de Cristo. ¿Qué pasa? Cuando tú das ese paso, recibes una iglesia local. ¿Qué significa esto? Que te unes, eres añadido a una iglesia local. Entonces, en Hechos 2, 41 al 42, nos habla de la iglesia local. Vamos a Hechos 2, 41 al 42. Por aquí. Así dice la palabra de Dios en Hechos 2, 41 al 42. Ese día, unas 3,000 personas creyeron en el mensaje de Pedro. Tan pronto como los apóstoles los bautizaron, todas esas personas se unieron al grupo de los seguidores de Jesús y decidieron vivir como una gran familia. Y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús. Y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Miren qué hermoso. Nuestra iglesia local es una gran familia. Una gran familia que se reúne para compartir las enseñanzas, para cenar juntos, para orar juntos, pero no tan solo por uno nada más, sino por todos. Para crear esa cobertura para todos, porque si uno sufre, sufrimos todos, y si uno necesita ayuda, ayudamos todos. Esa es la importancia de la reunión y sobre todo en nuestra iglesia local. Así que, ¿cuál es el propósito de las reuniones en nuestra iglesia local? Número 1, para recibir ministración de apóstol, de profeta, de evangelistas, de pastores y de maestros. De hecho, lo vamos a encontrar en Efesios 4, 11 al 13, que nos dice los dones que Dios nos da. A unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, etcétera, etcétera, etcétera. Porque Él nos prepara, Él nos capacita. ¿Pero para qué? ¿Para que nos quedemos eso con nosotros? No. Para nosotros enseñar a otros y que otros conozcan lo que ya nosotros conocemos, lo que nos da vida, lo que nos hace felices, que es el reino de Dios. Así que
por eso nos capacita para llevarle a otros esa felicidad y ese amor que Él nos da. También para recibir edificación, exhortación, consolación del Espíritu Santo por medio de los miembros del cuerpo de Cristo. Esto lo vemos en 1 Corintios 14, 26. ¿Por qué? Muchas veces, y me incluyo, cometemos errores porque no somos perfectos. Pero también la iglesia de Dios, la iglesia local, está para llamarnos y decirnos lo que quizás hemos hecho equivocado de una forma con amor, para mejorar, ser transformados. Si estamos tristes, para consolarnos, porque somos humanos y tenemos emociones. Hay momentos en que estamos alegres, pero hay momentos en que estamos tristes. Y muchas veces necesitamos, aunque sea esa compañía que esté al lado de nosotros y nos dé un abrazo. Y nos dé esas palabras que solo Dios sabe que debemos recibir. Así que para eso es la iglesia local. Por eso es importante las reuniones, porque nos conocemos. Nos amamos los unos a los otros. ¿Que no vamos a ser perfectos? Claro que no. Pero de eso se trata. De que nuestras imperfecciones muestren a los demás cuán bello es Dios. Acuérdense que en lo débil Dios nos va a fortalecer. También nos reunimos en nuestra iglesia local para ser un lugar de refugio visible y accesible para todo aquel que busca ayuda. Miren, ese es un testimonio para mí. Cuando en un momento de mi vida yo estuve bien difícil, y les comparto esto, en el momento de mi divorcio yo me encontraba bien destruida emocionalmente, espiritualmente y en muchos aspectos. Gracias a Dios, había una Glor que me conocía, una Glor Medina, y Glor, con el amor que solo Dios puede dar, me invitó a su iglesia. Y cuando yo entré a Jesucristo Reina, yo sentí que era mi casa. Yo les digo, cuando yo entré, yo sentí como mucha gente dice que Jesucristo Reina tiene el placer, yo no sé cómo lo podría describir, pero cuando uno entra, que abrazan, que bendicen, uno se siente tan confortado. Yo no sé si era que yo estaba tan destruida que sentí como si me abrigaran, como si alguien recogiera los pedacitos que yo tenía roto y me los echara en una Ziploc, que no se salieran, y me los colocó aquí. Eso fue lo que yo sentí. Y por eso les puedo decir la importancia de reunirnos. Porque muchas veces nosotros estamos bien, pero no sabemos el que entra por la puerta en qué condición está. Para mí fue la entrada y nunca va a ser la salida. Yo hice a Jesucristo Reina mi casa por todos los que hay en ella, y por la palabra que Dios me hace recibir a través de cada uno de ustedes. Y yo lo digo, mi casa es Jesucristo Reina. De hecho, cuando yo a todo el mundo le hablaba de la iglesia, Glor me regañó una vez y me dice, ¿tú sabes qué? Que a través de ti yo pude entender que también era mi iglesia, porque yo decía que era la iglesia de Tato y nunca decía que era mi iglesia hasta que te oí a ti. Cuando yo oí que tú dijiste que Jesucristo Reina era tu iglesia, yo dije, ¡ah! Y yo todavía no digo que es mía. Eso es para que ustedes vean cómo nos edificamos unos a los otros en amor. Esa es la importancia de las reuniones en nuestra iglesia. Nos sirve para sanar los corazones y para que otros vean lo que nosotros ya hemos recibido y sientan. Lo otro es para hacer una expresión corporativa de la iglesia en cada localidad con el propósito de influenciar a la comunidad hacia el camino de rectitud. Cuando nosotros recibimos eso, cuando nos reunimos, eso queda dentro de nosotros. Y donde quiera que nosotros vayamos, nosotros vamos a cambiar y a transformar nuestro entorno. Van a decir que tú tienes, te brilla el rostro, tú siempre alegre, tú siempre tan diferente. Y es que Dios hace eso. Y por eso podemos crear una diferencia en donde quiera que estemos. Y nos van a preguntar cuál es el nombre de nuestra iglesia. ¿Cómo?
nosotros hacemos las cosas tan diferentes. No es que seamos perfectos. Acuérdense que esto es individual. Cada quien permite que Dios transforme conforme a la voluntad de Él. No somos perfectos, pero mientras nos reunamos vamos a descubrir cuán maravilloso es Dios, porque aprendemos cada uno de cada uno por medio de lo que Dios obra en las vidas de cada uno y de los testimonios de cada uno de nosotros. Así que, ¿por qué es importante reunirnos en nuestra iglesia? Número 1, nos edifica y exhorta a que hagamos lo correcto y que todo tiene consecuencias. Esto lo vemos en 1 Corintios 5:4, versículo 11, capítulo 5, versículo 4, y lo vemos en el capítulo 11, versículos 20 y 33. Como Dios nos dice, mira, sean justos, nos habla de muchas cosas, pero también nos exhorta y nos dice, si hacen lo incorrecto, esto es lo que va a pasar. Porque Dios es un Dios de maravilla. Él nos da y nos dice bendiciones. A los justos siempre van a haber bienaventuranza. Pero también nos dice que si somos necios en no ser sabios y tener temor de Jehová, como dijo la pastora, en respecto a ese amor, a ese respeto que le debemos a Él, pues entonces vamos a tener consecuencias. Y esto es lo que hace esas reuniones cuando nosotros estamos a la expectativa de saber qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nos une a ser ese cuerpo de Cristo, la iglesia, y lo vemos en Hechos 2:44. Si Dios nos describe que somos el cuerpo de Cristo, por lo tanto, cada uno en los dones que Dios nos da, somos esa conexión, esa unión que va a hacer que el reino de Dios se esparza por todo el mundo y de una u otra manera va a llegar al entendimiento de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque aquel que está triste, si escucha una alabanza que le dé vida, está llegando a esa persona. Aquella palabra, aquella exhortación, aún en las ofrendas, recibimos vida. Cuando damos, Dios transforma nuestra vida. Por eso es importante que sigamos siendo ese cuerpo de Cristo con todo lo que Dios nos da. Porque aún el dedo meñique funciona. El cerebro, todo tiene un funcionamiento. Y si todos estamos unidos, eso es lo que hace la reunión de la iglesia local. Vemos la obra milagrosa de Dios, y esto lo vemos en Hechos 4:31, cuando Dios hace milagros a través de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nos une, seres tan totalmente diferentes. Dios hace milagros a través de nosotros, pero eso lo vemos como cuando nos reunimos. Cuidarnos unos de los otros, eso lo vemos en Hechos 12:12. Cómo estas reuniones vemos si faltó aquel, si este no vino, vamos a llamarlo. A veces podemos considerar que, no me atrevo, o mira esa llamada, pero a veces ustedes no saben cuán importante es un mensaje de texto en el momento perfecto que llega, una palabra de Dios. Ustedes no saben por los chats a veces cuánto efecto hace una palabra. Y a veces esa misma palabra que quizás en mí no hizo efecto, yo la envié hacia adelante y a la persona que la envié creó un efecto de sanación, de mensaje que Dios quería darle a esa persona. ¿Por qué? Porque somos unidos todos. Y eso es lo importante, el cuidarnos unos a los otros. ¿Qué dice nuestro consejo pastoral sobre esto? Miren, dice: para todos los cristianos creyentes, el pertenecer al cuerpo de Cristo tiene muchas bendiciones. El ser instruidos, exhortados, consolados, apoyados, el recibir el amor de Dios por medio de la coinonía de los hermanos, de esta comunicación que tenemos unos entre los otros. El mantener la unidad del cuerpo por medio del Espíritu Santo de Dios nos trae fortaleza que cada día necesitamos. El venir y congregarnos como un solo cuerpo a adorar a nuestro Dios trae refrigerio a nuestras vidas. Y dentro de la dinámica del congregarnos,
Dios trae la palabra que trae dirección, guianza y refresca nuestra visión como individuos, familia e iglesia. No dejes de congregarte como otros tienen por costumbre. No corrompas las buenas costumbres, sino que fortalece tu vida en el Señor, siendo parte del cuerpo de Cristo, siendo bendecido y asumiendo tus responsabilidades. Ven con un corazón agradecido y voluntario. Nuestros pastores nos bendicen y nos exhortan. ¿A qué? A que nos reunamos. No somos perfectos, no todo el mundo nos va a caer bien, pero de eso se trata, de que Dios nos vaya transformando para crear un mejor mundo, siendo nosotros de otro. ¿Por qué? Porque nosotros, al reino que le pertenecemos, es el reino de Dios. Que aprendamos a perdonar, que aprendamos a amar, que aprendamos a respetar a Dios sobre todas las cosas y a ser sabios entendiendo que Él es sobre todas las cosas. Así que las reuniones son maravillosas. Anhelémoslas y no solo reunirnos, adorarle, cantarle, ofrendarle. Todo esto nos hace parte del cuerpo de Cristo al que nosotros somos y fuimos. Y como usted lo quiera decir, el reino de Dios en la tierra. Así que con esto los bendigo. Asignación que les voy a dar es en la parte que les menciono el por qué no somos convertidos para vivir nuestra vida cristiana a solas. ¿Cuál es el proceso que yo mencioné? Entre ejemplo, arrepentirnos para nosotros llegar a ser parte de una iglesia y reunirnos en nuestra iglesia local. Así que Dios los bendiga. Si no entienden, nada, me llaman, me escriben, que con mucho gusto les voy a dar más especificación. Los amo en el amor de Cristo, los bendigo y nos vemos en la próxima. Bye.